Buenas tardes, estimados colegas. Soy el doctor José Drago, vicepresidente de la Sociedad Peruana de Cardiología. Y a nombre de nuestra sociedad agradecemos al Colegio Médico del Perú que nos permite acceder a ustedes para brindarles actualización en nuestra especialidad referido hacia los problemas que se vienen suscitando con la pandemia del COVID-19. En esta oportunidad vamos a abordar el tema de anticoagulación en pacientes con SARS-CoV-2. Quiero recalcar que la situación de la pandemia no permite tener conocimientos con un alto nivel de evidencia como quisiéramos para poderlo transmitir. Esta es una enfermedad que tiene cerca de 6 meses en todo el mundo y estamos aprendiendo paso a paso con las descripciones que se vienen dando y que venimos recapitulando y recogiendo de diferentes latitudes, incluyendo la nacional. De manera que esto que podemos decir hoy puede cambiar en el futuro o puede ser modificado. Trataremos de todas formas de llegar a ustedes con los conocimientos más relevantes que puedan ser aplicados en provecho de sus pacientes. Es de todas maneras nuestra responsabilidad alcanzar a los médicos conocimiento actualizado para que puedan manejar adecuadamente a los pacientes dentro de este problema que está causando gran repercusión en la situación de salud de nuestro país. La anticoagulación ha sido recientemente comentada y descrita en varias publicaciones como uno de los problemas que debe ser manejado en los pacientes con SARS-CoV-2. Vamos a repasar brevemente cómo es que se manifiesta esta enfermedad. Probablemente a lo largo de estas presentaciones ya lo han venido diciendo, pero queremos destacar en qué momento es que parece ser que se activan los problemas de coagulación. Ustedes recuerdan, deben haber visto esta descripción acerca de cómo actúa la enfermedad y tiene básicamente 3 fases. Una infección temprana, donde hay actividad viral, y si esto progresa, llega a un estadio pulmonar, donde hay compromiso de pulmones y una serie de sintomatologías que acompañan. Hay pacientes que se detienen solamente aquí, incluso hay pacientes que tienen solamente un cuadro poco sintomático o asintomático. Pero hay pacientes con manifestaciones severas de la enfermedad y sobre todo cuando se inicia esta gran respuesta inflamatoria conocida como la tormenta de las citoquinas. Es probablemente en esta fase donde uno puede detectar algunas alteraciones en la coagulación y especialmente está en las alteraciones del dímero D. El dímero D debemos recordar que es un producto de degradación de la fibrina. Esto quiere decir que se ha formado fibrina dentro del organismo, es decir, que ha habido un proceso de coagulación y este viene siendo degradado por la lisis espontánea que tenemos y que está regulada por el proceso de mantener la homeostasis vascular, que es una de las formas de función endotelial. Cuando este dímero D comienza a incrementarse en forma notoria, significa que existe una gran actividad coagulante y anticoagulante, como si hubiera una lucha dentro del organismo para poder mantener la patencia de la luz vascular, pero a la vez está generando procesos de coagulación. Y es por eso que debemos tener en cuenta esto, que es uno de los valores que más afecta. Y efectivamente, cuando vemos aquí estas características de pacientes que han tenido episodios de tromboembolismo venoso, básicamente trombosis venosa profunda, encontramos todos estos pacientes con COVID-19, que es característico el dímero D.
El dímero D, el valor superior normal está en 0.5, dependiendo de cómo se haga el dosaje, pero en la mayoría de los centros, sobre todo a nivel nacional, es 0.5 y puede ser miligramos por mililitro o miligramos por litro. Eso simplemente se multiplican estos valores. En los pacientes que tienen episodios o fenómenos tromboembólicos, estos se elevan notoriamente. Vemos hasta 10 veces el valor superior normal, comparativamente que aquellos que no tienen, que tienen elevaciones más discretas. Y esto es una significación importante. No hay un punto de corte a partir del cual podamos decir estos pacientes están teniendo ya un proceso trombótico. Se sugiere que si el paciente alcanza 2 veces el valor superior normal, o hasta 4 veces el valor superior normal, puede tener esto mucha sensibilidad y especificidad para tratar de que este paciente efectivamente está teniendo un episodio trombótico. Y vamos a ver más adelante de qué naturaleza. Entonces, tomando en cuenta que 0.5 es el valor superior normal, lo que hay que hacer es, en el paciente que está en una situación de enfermedad más severa, como hemos visto, con compromiso pulmonar, hay que hacer dosaje de dímero D seriado todos los días. Y si vemos que existe una tendencia progresiva de incremento del dímero D, entonces debemos tener una actitud más agresiva en cuanto al empleo de anticoagulantes. Pues esto nos está diciendo que el paciente está sufriendo de un proceso trombótico importante y que debe ser atacado. Esta es una serie de pacientes de hospitales holandeses que fueron admitidos a cuidado intensivo con COVID-19. Y lo que se vio fue cuál era la incidencia de complicaciones trombóticas en estos pacientes que al ser admitidos a cuidado intensivo estaban críticamente enfermos. Y se vio que efectivamente estos pacientes tuvieron una tasa de eventos trombóticos de cerca de un 30%. Normalmente la tasa de eventos trombóticos en pacientes de cuidado intensivo, en salas generales, no pasa del 10%. Y por supuesto, todos reciben una tromboprofilaxis, como para cualquier paciente que está en reposo prolongado. En estos pacientes, a pesar de esa tromboprofilaxis estándar que se aplica para evitar cualquier complicación tromboembólica por el solo hecho de estar en reposo prolongado, esa es la tasa usual, de máximo un 10%. Sin embargo, en estos pacientes la tasa de eventos trombóticos se hasta triplica, lo cual nos habla de que existe una notoria tendencia a que se produzca procesos trombóticos anormales. Dentro de la descripción de esta serie holandesa, se vio que efectivamente el embolismo pulmonar era el más importante y no necesariamente asociado a una trombosis venosa periférica. O sea, no necesariamente el trombo se estaría originando en las venas de los miembros inferiores, que es el cuadro clásico. Lo clásico que uno esperaría es que vamos a detectar trombosis venosa profunda, sobre todo proximal, estamos hablando de femoral, ilíacas, etc. Y luego esto se desencadena un embolismo pulmonar. Aquí estamos hablando de probablemente trombosis que se están ocurriendo en la circulación pulmonar propiamente dicha, sin necesidad de que haya procesos de trombóticos a nivel periférico. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y efectivamente esto se ha comprobado en estudios post-mortem. Hay pocos estudios de autopsia, pero ya se vienen reportando algunos, donde se ve que efectivamente, aparte de la hiperemia pulmonar, hay áreas de embolismo, como vemos aquí, señalado por la flecha blanca, y esto, si son múltiples, van a producir pues, un agravamiento del cuadro respiratorio y una repercusión a nivel cardíaco, porque una gran dilatación ventricular derecha por la sobrecarga del circuito pulmonar. Entonces, probablemente no hay que esperar un gran trombo en una de las ramas principales de la arteria pulmonar, sino que vamos a ver es muchos trombos pequeños a la vez en toda la circulación pulmonar, pero que se comportan como una tromboembolia de grado severo en algunas ocasiones, que puede llevar a gran agravamiento del cuadro respiratorio,
pero ya probablemente, como vamos a ver, no se explica pues esto por la evolución solamente de la neumonía. Y aquí efectivamente cuando hacemos la correlación anatomopatológica con las imágenes de angiotomografía, que sería el estudio, digamos, el gold estándar para poder diagnosticar, como vemos aquí en la flecha blanca, vemos pues que hay émbolos en ramas periféricas, no necesariamente en las ramas principales de la arteria pulmonar, pero son múltiples y probablemente esto hace que se comporte como un embolismo pulmonar severo por la gran cantidad de compromiso de la circulación pulmonar que va a llevar pues a incremento de la dificultad respiratoria. Y esto es lo que tenemos que prevenir adecuadamente o tratarlo adecuadamente si es que se reconoce. ¿Por qué se produce este problema? Hay varias hipótesis, pero lo que se asume, y algunos autores lo describen, es como la respuesta inmune trombótica que está asociada a la enfermedad del COVID-19. Sabemos que el COVID-19 activa los linfocitos, por eso es clásico encontrar en los pacientes linfopenia, que a su vez va a hacer activar otra de las cascadas inflamatorias, que va a haber gran respuesta inmune, que ya sabemos está caracterizada y descrita previamente, pero también hay una alteración de un proceso trombótico. Es decir, normalmente el sistema vascular mantiene en equilibrio varias funciones: la permeabilidad vascular, la reactividad muscular y el tono vascular, pero también el equilibrio entre trombosis y antitrombosis. Aquí, dada la gran actividad inflamatoria, este equilibrio en cuanto a trombosis se rompe y ocurre un proceso protrombótico con gran liberación del activador de plasminógeno tisular. Y por otro lado, haciendo esta gran cantidad de actividad procoagulante, va a haber pues una gran elevación del dímero D, como comentábamos hace un momento. Es decir, uno puede diagnosticar este fenómeno cuando vemos que el dímero D está creciendo. Cuando está puesta por encima de este valor, sabemos que 0.5 es el valor superior normal usual, pero lo que vamos a ver sobre todo es un dímero D que va subiendo con el paso de los días. Otras situaciones que se ven son incremento de la ferritina, clínicamente hay una disnea progresiva, hay hipoxemia que es refractaria al manejo ventilatorio y por supuesto otros fenómenos trombóticos que pueden acompañarse e incluso embolismos periféricos. Si el cuadro de embolismo pulmonar es lo suficientemente severo como para obstruir el paso de la circulación del circuito pulmonar hacia el circuito general, el paciente puede venir en hipotensión y shock, lo cual ya es un estadio bastante avanzado de deterioro por el embolismo pulmonar. Entonces podemos repasar que efectivamente esta neumonía producida por el COVID va a acelerar procesos inflamatorios que van a producir fenómenos procoagulantes, protrombóticos, especialmente formación de fibrina, y a partir de estos productos de degradación es que vamos a ver el dímero D, que es uno de los mejores marcadores hasta ahora reconocidos en todas las series. Y esto va a ser lo que va a dar lugar en general al embolismo pulmonar. Puede haber también episodios trombóticos de otros territorios, cerebrovascular, periférico, embolismos, pero el más característico y el más descrito y sobre todo importante es el embolismo pulmonar, que es lo que estamos manejando con más frecuencia según se reportan las series de los pacientes. Aquí, por ejemplo, una serie de hospitales de Nueva York, donde simplemente comparan qué es lo que ocurre cuando se hace una anticoagulación adecuada, plena, no la anticoagulación profiláctica solamente, en los pacientes que llegan a ser admitidos por COVID-19. Cuando uno compara, que uno utiliza anticoagulación a dosis plenas durante la hospitalización en todos los pacientes que fueron admitidos con COVID-19, con aquellos que no recibieron anticoagulación, sino solamente la profilaxis, como se ve en la curva en rojo, se ve que la probabilidad de sobrevivir es significativamente mayor en todos los pacientes que recibieron anticoagulación
a dosis plenas. Y específicamente esta diferencia se hace más ostensible cuando se trata de pacientes que han requerido ventilación mecánica. Cuando se le anticoagula plenamente a los pacientes que están en ventilación mecánica, o sea, aquellos que son más graves, la diferencia en la sobrevida es notoria comparado con aquellos que no recibieron anticoagulación plena. De manera que esta estrategia ya demuestra que va a mejorar la supervivencia de los pacientes que están graves, especialmente de aquellos que van a requerir ventilación mecánica. Estamos hablando de los casos más severos de enfermedad de COVID, como vimos al inicio, de cuáles eran las fases de la enfermedad y cómo se producía el avance de esto. Este es un algoritmo que justamente estos hospitales de Nueva York, de la cadena en Monte Sinaí, sacaron para poder justamente orientar a los médicos. Y esto salió muy tempranamente, ya hace más de un mes. Entonces, uno puede tratar de considerar qué pacientes de alto riesgo para tratar de actuar. Todavía no hay evidencias claras, pero más o menos cuando un paciente clínicamente está disneico, está polipneico, con baja saturación, que requiere más oxígeno, y vemos que existen biomarcadores importantes elevados, como proteína C reactiva, creatinina, y aquí entra a tallar el dímero D. Entonces, en este tipo de pacientes es que uno debe tener el inicio de anticoagulación temprana, porque esta enfermedad no es puramente inflamatoria, como hemos visto, sino que esta descarga inflamatoria lleva a este fenómeno de tromboembólico importante, especialmente en el circuito pulmonar. Cuando uno no cuenta con circulación pulmonar para hacer oxigenación, por más que uno brinde oxigenación por las mejores formas, prácticamente está incrementando su espacio muerto, o sea, zonas pulmonares que no reciben circulación. Pueden recibir todo el oxígeno que deseen, pero si no hay circulación, no se va a poder lograr la perfusión sanguínea. Entonces, esto ha sido demostrado, como lo dice aquí en autopsia, que ya hemos mostrado, y efectivamente debe evitar estos trombos, que generalmente, como lo dijimos, son microtrombos más que trombos grandes, que puedan estar en las vasos principales pulmonares, pero pueden ser de gran número, suficiente como para provocar un incremento del espacio muerto y alteraciones en la ventilación. De manera que la anticoagulación aquí va a producir una disminución de mortalidad porque vamos a manejar adecuadamente estos trombos tratando de que se licen o que no se prosigan produciendo. ¿Cómo anticoagular? Vamos a verlo un poco más en detalle, pero en general sería de elección utilizar heparinas. Aparentemente existe un efecto importante de poderse unir a las espículas del virus. Además, efectos antiinflamatorios que tienden a regular a la baja la interleuquina 6 y esto podría amortiguar la activación de la respuesta inmunológica. Los anticoagulantes directos parecen no tener estas respuestas, pero pueden tener algún lugar en algún momento como vamos a ver ciertamente. Este es el esquema. Los pacientes que son admitidos con cuadro moderado a severo. Por supuesto, hay que tener cuidado cuando manejamos anticoagulación, que debemos evaluar la posibilidad de riesgo de sangrado, según las características del paciente. En todo paciente que está teniendo un sangrado activo, hay algunos pacientes que, por ejemplo, se presentan con hemoptisis o hemoptisis severa. Entonces, en estos pacientes, lamentablemente, no se puede recurrir a la anticoagulación. Si el paciente de por sí tiene algún otro problema sangrante importante, una úlcera activa, una hemorroide sangrante, cálculos urinarios o algún cáncer sangrante, sea cáncer de colon, cáncer de vejiga, etc., va a tener que tener cuidado, de repente tratar de manejar esto lo más rápidamente y sopesar clínicamente si está posiblemente si existe la posibilidad de utilizar anticoagulantes. El sangrado activo es contraindicación absoluta. Si no hay sangrado activo, sino riesgo de sangrado, no existe esta contraindicación. Eso hay que considerar. Si el paciente es de alto riesgo por elevación del dímero D y es admitido a cuidado intensivo, entonces hay que ver cómo está su función renal. Si la función renal es adecuada, la dosis
que debe usarse enoxaparina, que es la que se recomienda, es 1 miligramo por kilo, 2 veces al día. Es la dosis de anticoagulación plena. Cuando los pacientes tienen deterioro de función renal, si está por debajo de 50, la depuración puede ser calculada, hay que bajar a la mitad la dosis de enoxaparina. Puede utilizarse también, si es que no contamos con esta enoxaparina, con esa heparina bajo peso molecular, la heparina clásica no fraccionada, que es de más difícil manejo porque hay que utilizar una infusión y regularla de acuerdo al tiempo de tromboplastina parcial. Si tenemos la heparina bajo peso molecular como enoxaparina, es mejor esto porque es mucho más práctico, es más predecible el efecto y no necesitamos controles seguidos. Pueden utilizarse otros anticoagulantes quizás en casos más leves de pacientes de COVID o casos que son moderados. Podemos utilizar anticoagulación con vía oral, pero hay que tener algunos detalles importantes aquí que lo vamos a ver un poco más adelante. Por supuesto, si vemos que hay plaquetopenia o hay alteraciones, se produce un sangrado importante, hay que detener la anticoagulación. Hay que tener en cuenta que estos pacientes que hacen efectivamente un problema de embolismo pulmonar deben ser manejados con anticoagulación durante todo el proceso hospitalario. Pero estos pacientes van a tener que recibir anticoagulación por 6 meses más, que es lo que se estipula en el manejo del embolismo pulmonar. Y en estos casos, al alta del paciente, puede seguir tratamiento con un anticoagulante de los directos por vía oral, por ser más práctico que estar manejando medicación subcutánea, que solamente es para manejar por un corto tiempo. Pero hay que tener en cuenta también que los anticoagulantes directos tienen interacciones importantes con medicamentos que se vienen usando para tratar el COVID-19, como es la cloroquina y hidroxicloroquina y la acitromicina, que es un esquema que se ha venido utilizando. También con algunos antivirales y retrovirales, que uno de los más usados es esta combinación lopinavir-ritonavir, que vean la gran cantidad de interacción que se produce, lo cual puede dar lugar a un incremento del efecto anticoagulante y dar efectos no deseados. En pacientes que están con este tipo de esquemas, lo mejor es recurrir a las heparinas. Y dentro hemos colocado quizá el mayor conocimiento dentro del grupo médico, que contamos con más en experiencia y a disposición de nuestro trabajo en la mayor parte de las instituciones de salud, es la enoxaparina, que tiene bastante aceptación y no tenemos problemas de interacción con estos medicamentos que se vienen empleando en los pacientes que tienen COVID-19. Si no estuviera empleándose ninguno de estos y el cuadro es de embolismo pulmonar o el cuadro clínico general es moderado, podría utilizarse un anticoagulante por vía oral, dependiendo también de la función renal. Pero en general, el mejor enfoque viene siendo con heparinas, que puede ser la clásica heparina, la no fraccionada, que es un poco de difícil manejo, o la de bajo peso molecular, la cual más experiencia se tiene actualmente con enoxaparina. La Sociedad Europea de Cardiología ha elaborado un consenso amplio en cuanto a las manifestaciones cardiovasculares del COVID-19 y en su acápite de embolia pulmonar da las siguientes pautas. Hay que considerar anticoagulación a dosis profiláctica en todos los pacientes, porque estos pacientes en cualquier momento del agravamiento de la enfermedad van a migrar hacia una forma más severa de proceso tromboembólico. Considerar el diagnóstico de embolia pulmonar en todo paciente con COVID-19 que presenta inesperadamente un empeoramiento respiratorio, con mayor dificultad respiratoria, más insaturación, taquicardia que no puede ser explicada o incluso hipotensión. Como comentamos, la hipotensión puede ser resultado de un embolismo masivo a nivel pulmonar, produciendo pues cambios hemodinámicos por la falta de continuidad en la circulación derecha e izquierda. A veces incluso se ven cambios en el electro sugestivo de embolismo pulmonar severo. ¿Acuerdan el famoso S1, Q3, T3? O sea, una S profunda en derivación 1, una Q en 3 con T invertida. Esto nos está hablando de cor pulmonar agudo,
que es desviación marcada del eje a la derecha, con sobrecarga pulmonar derecha, que es característico del paciente con embolismo pulmonar severo. Si además tenemos evidencia de trombosis venosa profunda o episodios, eventos embólicos a otras localizaciones, definitivamente estamos hablando de que el paciente está presentando un fenómeno tromboembólico importante. Hay que tratar de confirmar la embolia pulmonar y tratar de acuerdo a la estratificación usual. El gold estándar, como hemos mencionado, es la angiotomografía, pero muchas veces no se cuenta. De repente otras posibilidades puede ser el estudio de ventilación-perfusión, que podría no contarse. En todo caso, el cuadro clínico puede ser lo que más nos indique que este paciente está teniendo un cuadro de embolismo pulmonar. Pues no necesariamente hay que esperar la ideal confirmación, que sería condiciones, repitiendo, ideales sería lo que habría que hacer. Y remarcar que los anticoagulantes directos tienen interacciones con medicamentos que se vienen ensayando para el tratamiento del COVID-19. Recuerden que todavía no hay un tratamiento totalmente definido. Mientras que las heparinas no tienen estas interacciones, tanto la heparina no fraccionada clásica como la heparina de bajo peso molecular. Este es el esquema básico de cómo tratar un paciente con embolia pulmonar. O sea, una vez que uno sospecha o llega al diagnóstico de embolia pulmonar por sospecha clínica o por imágenes, debe tener una estratificación de qué grado de severidad tiene la embolia pulmonar. Y para eso tenemos parámetros clínicos, parámetros como exámenes auxiliares, como puede ser la ecografía cardíaca o de laboratorio. Si el paciente tiene shock, hipotensión, definitivamente estamos hablando de una embolia pulmonar probablemente masiva. Y esto se va a soler acompañar, si que logramos hacer una ecografía cardíaca con gran dilatación del ventrículo derecho, por supuesto, cambios en el electrocardiograma, como lo habíamos comentado, compromiso y elevación de BNP y NT-proBNP, y también de troponinas, porque probablemente está asociándose también a una injuria miocárdica. Estos pacientes podrían proceder a trombolisis o embolectomía. Embolectomía probablemente va a ser muy difícil, porque eso significa llevar a un paciente contaminado a justamente infectar una sala de hemodinámica. Probablemente sea una medida bastante heroica, pero que habría que pensarla varias veces. Sería mejor utilizar la trombolisis, y para esto el activador de proaminoso tisular es el de elección en la forma clásica, que sabemos que se aplica en 90 minutos, 15 miligramos endovenoso en bolo, seguido por 50 miligramos en media hora y luego 35 en los siguientes 60 minutos. Esa es la forma clásica en que debe aplicarse para un paciente promedio de 70 kilos. Si el paciente tiene menos peso, hay que ajustar un poco la dosis. Cuando el embolismo pulmonar es de riesgo intermedio o bajo, cuando sea en ausencia de estas características que nos hablan de cuadro serio, el tratamiento puede ser un poco más relajado, con anticoagulación plena, y si el paciente, bueno, no tiene un compromiso serio, ni está usando tampoco medicamentos que interfieren con la farmacocinética de los anticoagulantes directos, podría ser utilizado en estos casos. El Ministerio de Salud recientemente, el 29 de abril, emitió esta resolución a modo de norma técnica, y yo creo que los médicos debemos conocerla. Esto ha sido hecho a propuesta de la Sociedad Peruana de Hematología, y nosotros en la Sociedad de Cardiología tomamos esta sugerencia porque la consideramos bastante adecuada y bien elaborada. Existe, sabemos, una predisposición a complicaciones tromboembólicas por la actividad inflamatoria exagerada que se ve en el COVID-19. Y algunos factores de riesgo que son los usuales en los pacientes que están enfermos y que pueden llevar a problemas tromboembólicos. Movilidad reducida, que eso lo vamos a ver, sobre todo en los que están en ventilación, que incluso están sedados. Pacientes con sobrepeso, esto lo vamos a ver también con frecuencias. Sabemos que los pacientes con sobrepeso, con más frecuencia, van a ser una enfermedad de COVID-19 más severa que aquellos que tienen peso normal. Cuando ha habido un episodio tromboembólico previo, cuando hay cáncer de promedio, alguna evidencia de trombofilia, en este tipo de pacientes debemos anticiparnos a que van a tener muy probablemente
un proceso tromboembólico asociado a COVID con más facilidad que el resto. Y dentro de eso está, como hemos evidenciado, el proceso tromboembólico puede ser severo, moderado, con factores de riesgo, o moderado sin factores de riesgo. Entonces, cuando uno está enfrentando un proceso severo, debe tener anticoagulación plena, con la dosis plena de enoxaparina que hemos comentado, 1 miligramo por kilo cada 12 horas por vía subcutánea, periumbilical mayormente. En paciente ya avanzada o en caso de falla renal hay que ajustar. Puede ser 3/4 de la dosis o incluso mitad de la dosis dependiendo de cómo está la falla renal. Pacientes con episodios que son de moderada intensidad, pero que tienen factores de riesgo, se puede utilizar dosis de profilaxia o a mitad de la dosis de terapia plena. Y si el paciente no tiene un cuadro severo COVID, sino algo moderado, y no tiene estos factores de riesgo de eventos tromboembólicos, se usa solamente las dosis profilácticas, que son las que están aquí enumeradas, y que son dosis más bajas, alrededor de 40 miligramos cada 24 horas, y se puede incrementar en caso de pacientes con gran sobrepeso. Y también el ajuste en caso de falla renal a la mitad, o si el paciente de edad avanzada también. Hay que considerarlo porque son pacientes frágiles y pueden sangrar con facilidad ante la anticoagulación. Y también la Sociedad Peruana de Hematología sugirió tener manejos de pacientes que son tratados ambulatoriamente, porque sabemos que hay un grupo de pacientes que no están siendo hospitalizados, sino que vienen siendo atendidos en áreas que se han acondicionado para poder tener estos pacientes que al parecer están teniendo cuadros más leves. Incluso hay pacientes que son manejados solamente a domicilio, porque la capacidad hospitalaria está siendo rebasada. Entonces, en estos pacientes se puede recomendar que el médico tratante pueda indicar terapia preventiva, profiláctica de anticoagulación con enoxaparina subcutánea durante un tiempo que dura la enfermedad solamente. Acá no estamos tratando una embolia pulmonar, tampoco estamos tratando episodios trombóticos clínicos, sino haciendo una prevención en el paciente que tiene COVID, que está siendo manejado ambulatoriamente. Y esto tiene que ser indicado por los médicos. Esto no es una indicación para el público. Así como al inicio comentamos que estamos dirigiendo nuestra presentación hacia los médicos que van a manejar a los pacientes, es que justamente esto el Ministerio lo pone en conocimiento de la comunidad médica para tener un manejo más adecuado y así prevenir que pueda ocurrir en estos pacientes, que a pesar que tienen un cuadro COVID leve, pero si tienen factores de riesgo tromboembólicos que los hemos comentado, sobrepeso, antecedentes de episodios tromboembólicos, cáncer u otros más, o son pacientes que están inmovilizados por otras razones, sea por razones ortopédicas, razones de edad, etc. Entonces estos pacientes podrían recibir una terapia de prevención dirigida por el médico y durante el tiempo que dura el tratamiento o la observación para el COVID hasta el alta clínica. Y luego de ello va a depender de cada caso en particular. Bueno, con esta revisión hemos querido traer lo más saltante de lo que significa el manejo anticoagulante en los pacientes con COVID-19 y creemos que esto va a ser de gran utilidad para que los médicos podamos enfrentar esta pandemia tan difícil, tan dura y que está tan cambiante que representa un desafío para el cuerpo médico. Pero con estos conocimientos puestos al servicio de nuestros pacientes, podremos tener un mejor efecto para controlar esta enfermedad y tener mejores resultados. Muchas gracias por su atención.